¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Abrimos este martes Atlántico Noticias con la cara más terrible de la migración irregular. Hasta ahora están trasladando a Tenerife los cuerpos de 17 personas que fueron localizadas fallecidas en el interior de la patera con la que pretendían llegar a Canarias. Solo hay 3 supervivientes. La peligrosa ruta canaria vuelve a cobrarse vidas. La cifra de fallecidos confirmada, de hecho, convierte lo sucedido en esta embarcación en la mayor tragedia de la que se tiene constancia en Canarias desde agosto del pasado año. Nos vamos al puerto de los Cristianos. Allí está Alba Grillo. Se espera que lleguen en las próximas horas los fallecidos hasta ese punto. Alba, adelante. Así es, se estima que la Salvamar Talía con el cayuco remolcado con los cadáveres puede tardar en llegar hasta este puerto de los Cristianos hasta 48 horas. Lo que sabemos de los únicos 3 supervivientes de esta patera es que se encuentran estables y que siguen ingresados en diferentes centros hospitalarios de la isla. Sí, regresamos con Alba Grillo. Vamos ya con los datos que nos deja la pandemia en España. Parece que la cuarta ola no golpea tan fuerte como pudo esperarse en un primer momento, pero aún así los datos de los hospitales siguen siendo preocupantes. Miguel Vega. La temida cuarta ola después de la Semana Santa está siendo menos virulenta que las anteriores, pero los contagios siguen subiendo y la presión hospitalaria en algunas comunidades autónomas es muy alta. La incidencia alcanza los 235 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas regiones han tenido que intensificar sus restricciones, pero otras, en cambio, comenzaron su desescalada esta misma semana. Ahora, la esperanza es que siga avanzando la inmunización de la población con la llegada de 2 millones de dosis cada semana. Y donde desde luego no se puede hablar de desescaladas en la India, no cesan los envíos de oxígeno, de material sanitario de lo más básico. Y sí, además el gobierno de España impone cuarentena a los viajeros que lleguen desde la India a España, ¿no? Y así lo anunciaba esta mañana y se unía a la decisión de países como Italia, Alemania o Australia de restringir los vuelos procedentes de la India. Y es que se ha producido una caída de los casos, pero una caída leve en las últimas 24 horas porque se continúan superando los 350.000 contagios al día y las 3.000 muertes. Bueno, se necesita mucho más que oxígeno que el que se está enviando a la India, que nos recuerda que mientras no esté controlada la pandemia en todos los países siempre va a haber riesgo. También persisten los problemas en Colombia, serios, por cierto, en las UCI de ciudades como Medellín o Antioquia. El oxígeno medicinal escasea y están en guardia las autoridades sanitarias del país. Y en Barcelona se ha iniciado un proyecto piloto, se lo vamos a contar, de vacunación en el recinto ferial. En un solo día han convocado hoy a 1.000 personas para administrar hoy AstraZeneca, pero la idea es vacunar a más de 20.000 personas a la semana. Y van a ver lo que ha ocurrido en Orlando, en Florida. Hasta allí se van miles de puertorriqueños a disfrutar de festivales de salsa o de música electrónica, sin ninguna medida de seguridad. En Puerto Rico están prohibidas estas aglomeraciones y en Estados Unidos no. Y ahora las autoridades puertorriqueñas temen la oleada de contagios que esto puede provocar. Y Cuba y China trabajan de forma conjunta en el proyecto denominado Pan Corona. El objetivo, investigar una nueva vacuna genérica que pueda protegernos contra tipos de coronavirus y sus posibles variantes. Vamos a regresar hasta el sur de la isla de Tenerife, hasta donde van a ser trasladados los cuerpos de los 17 fallecidos en esa embarcación que quería llegar a Canarias. Aún la operación va a tardar algún tiempo. Allí en los Cristianos continúa Alba Grillo con la última hora. Adelante, Alba. Pues se estima que tarde un poco más en llegar esta embarcación de salvamento marítimo Talía, ya que podría tardar hasta 48 horas en llegar. Llegará con el cayuco remolcado con los cadáveres, y es que en el interior de la patera se encuentran entre 15 y 17 personas que han perdido la vida en esta ocasión en la ruta marítima canaria. Como digo, esta embarcación de salvamento marítimo podría llegar en tardar hasta este puerto de los Cristianos hasta 2 días. En el último fin de semana habrían llegado a las islas más de 100 migrantes. El 11 de este mes, a unos 300 kilómetros al sur de la Restinga, se rescata una embarcación con 4 cadáveres y 19 supervivientes, que son trasladados en helicóptero a Tenerife. El Hierro recibe a los 4 fallecidos oficiales, que días después son enterrados en la isla.
Este lunes, a 500 kilómetros al sur, un avión localiza un cayuco. El helicóptero tarda 5 horas en llegar y rescata a 3 personas con vida, que ya están en hospitales de Tenerife. Se sabe que en el bote quedan 17 fallecidos, entre los que podría haber mujeres y niños, y que ahora están junto a un mercante que espera la llegada de Salvamento y la Guardia Civil, que llegarán en la jornada de hoy. Se desconoce a qué puerto los trasladarán. De camino a ese cayuco se ha rescatado otro con 41 personas con vida, entre ellos 3 niños. Tampoco se sabe a qué isla serán trasladados. De confirmarse los 17 fallecidos, se convertiría en la mayor tragedia desde agosto del año pasado, cuando la Guardia Civil encontró una embarcación con 15 cadáveres. Bueno, pues toda la información la ampliamos en el Telenoticias 1 justo después de este programa. La migración que sigue provocando historias terribles estos días, también más lejos de aquí, en la frontera Estados Unidos-México, en el cruce fronterizo, pues se viven esas historias también. De hecho, es una zona de contrastes. De un lado de la frontera, albergues para migrantes casi vacíos, y en el otro, en el mexicano, no dan abasto. Por estos días, el albergue La Casa del Refugiado en El Paso, Texas, permanece casi vacío. Por la política ahorita de momento que se está usando, principalmente el título 42, en la cual expulsan a toda persona que cruza la frontera, los están expulsando a México, aquí a Juárez. Solo los menores no acompañados y algunas familias con niños menores de 6 años no están siendo expulsados. El resto, 104,000 el mes pasado, son expulsados a México de manera expedita. En este albergue de Ciudad Juárez, uno de casi una veintena que existe en esta municipalidad, más de 200 mujeres y niños encuentran un refugio al desamparo y al sueño frustrado de permanecer en Estados Unidos. He recibido yo instrucciones directas del señor presidente municipal de estar al pendiente de este albergue que aperturamos precisamente porque no había lugar donde tener a las personas y estaban quedando en situación de calle. Está complicado en el país donde nosotros estamos, está muy difícil. Y en mi caso, pues, solo están mis 2 niños y yo. Según cifras del gobierno, de los 104,000 migrantes expulsados el mes pasado, el 28% de ellos ya habían intentado antes cruzar la frontera de manera irregular. Esta vez, Leticia espera tener mejor suerte. En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América. Y ha habido una reunión entre Estados Unidos y Guatemala para gestionar precisamente el fenómeno migratorio en esa frontera. El encuentro se produjo de forma telemática, es el segundo que hay entre la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei. Biden ha anunciado que reservará 6.000 visas de trabajo temporal a personas de Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, vamos ya con los datos que nos deja la pandemia. En España sigue la tendencia al alza en cuanto a contagios, pero según los expertos, la cuarta ola está resultando más leve de lo que se esperaba. La vacunación sigue avanzando para conseguir proteger a la población, la altamente vulnerable sobre todo. Miguel Vega tiene los datos. Un mes después de Semana Santa y como esperaban los expertos, los contagios, los fallecidos y la incidencia acumulada siguen subiendo, cifras que repuntan a pesar de las restricciones durante los días de fiesta. Varias semanas después, la llamada cuarta ola está siendo más leve de lo esperado. En las últimas horas, el Ministerio de Sanidad ha comunicado más de 19.000 contagios y 147 fallecidos. En cuanto a la incidencia acumulada en España, dejamos el riesgo leve hace varias semanas y sigue subiendo lentamente. Ahora mismo se sitúa en 235 casos por cada 100.000 habitantes y preocupa y mucho la ocupación de las unidades de críticos. Está al 23% de ocupación con pacientes COVID. En Canarias, después de varias semanas con notificaciones por encima de los 200 infecciones diarias, en la última jornada se han notificado más de 114 contagios, un fallecido y la incidencia acumulada se sitúa en 118 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad confía en la buena evolución de la pandemia en las próximas semanas, pero pide no bajar la guardia. La evolución es cierto que nos da o nos muestra muchos signos de esperanza, pero también es cierto que tenemos todavía que ser muy prudentes porque todavía tenemos incidencias por encima de lo que sería deseable tener.
Mientras continúa la inmunización de la población, pero a un ritmo mucho más lento de lo esperado. Por el momento han recibido la pauta completa algo más del 8% de la población, cerca de 4 millones de personas, pero ha recibido al menos una dosis un 20%, es decir, más de 10 millones de personas. En Canarias, con la llegada de las dosis de las últimas semanas y la apertura de los centros de vacunación masiva, se ha inmunizado a algo más del 7% de la población con pauta completa, es decir, más de 140.000 personas, y han recibido tan solo una dosis un 20% de la población, es decir, más de 400.000 personas. El Ministerio confía que el ritmo de vacunación se acelere en los próximos días con la llegada de 2 millones de dosis cada semana. Precisamente gracias a esta llegada masiva de vacunas que ha comenzado esta misma semana en Barcelona, se pone en marcha un proyecto piloto de vacunación en este recinto ferial. En un solo día se ha convocado a 1.000 personas a las que les van a administrar la vacuna de AstraZeneca. La idea es vacunar a más de 20.000 cada semana. Se espera que este recinto suministre alrededor de 120.000 dosis a la semana y está abierto los 7 días. Y aquí en Canarias el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha dicho que en Canarias se puede llegar a alcanzar el 70% de inmunidad en fecha si llegan las vacunas previstas. El responsable de Sanidad también ha dicho que sería muy importante que se permitiera vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca a los que ya habían recibido la primera, aunque es consciente de que esta decisión no depende de ningún gobierno. Nosotros podemos inocular muchas más vacunas que las que estamos inoculando en este momento como consecuencia el ritmo de llegada. Que pueda haber luz blanca, luz verde, para que la segunda dosis de AstraZeneca se implante, lo cual a nosotros, desde el punto de vista vacunal, sería extraordinario. Y finalmente Europa ha cursado la denuncia contra la farmacéutica AstraZeneca por un supuesto incumplimiento de contrato. Lo anunció el portavoz de Salud precisamente de la Comisión, Stefan Karsmerker. The Commission has started last Friday a legal action against the company AstraZeneca on the basis of breaches of the Advance Purchase Agreement. Con esas palabras, el portavoz de Salud de la Comisión Europea anunciaba este lunes la denuncia ante los tribunales ordinarios belgas que se ha emprendido contra la compañía farmacéutica AstraZeneca. Una decisión que se toma al entender que no se han respetado los términos del contrato de vacunas firmados con el Ejecutivo Comunitario para el conjunto de la Unión Europea. La Comisión había hecho saber que estaba consultando con los Estados miembros su intención de judicializar la disputa con AstraZeneca, que entregó solo 29,8 millones de vacunas en el primer trimestre y prevé entregar solo 70 millones más en el segundo, frente a los 300 millones de dosis prometidas. Según el Ejecutivo Comunitario, la farmacéutica no ha respetado algunos términos del contrato y la empresa no ha estado en posición de aportar una estrategia confiable para garantizar las entregas de las dosis. Unas acusaciones que la farmacéutica no ha tardado en desmentir a través de un comunicado en el que aseguran haber cumplido completamente el acuerdo de venta de vacunas contra la COVID-19 con la Comisión Europea y que, por tanto, se defenderá con fuerza en los tribunales. Primera semana de su desescalada, han reabierto cines y teatros, también bares y restaurantes, van retomando poco a poco su actividad. Eso sí, de momento solo se sirve en las terrazas. Italia inicia su reapertura gradual con el regreso de actividades como la hostelería, el cine y el teatro. Aunque tras largos meses de restricciones y cierres, no todos estos sectores pueden afrontar su vuelta de la misma manera. Bares y restaurantes preparan sus mesas para recibir la desescalada, pero únicamente en las terrazas al aire libre. Mientras tanto, el mundo de la cultura vive la vuelta con más dificultades después de más de un año prácticamente inactivo. Solamente alrededor del 10% de las salas italianas, unas 120 de 1.200, reabren a partir de esta semana. Cines como el Romano Caravaggio llenarán solamente 60 de sus 160 butacas para poder cumplir con la ocupación máxima del 50% con no más de 500 asistentes. Y con el fin del estado de alarma cada vez más cerca, muchas comunidades autónomas aún no saben cómo afrontar la pandemia después del 9 de mayo. El jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención del Gobierno de Canarias, Amos García, considera que es necesario que cada región tenga amparo legal para tomar medidas y controlar así la evolución de la pandemia. Sería razonable pensar que, reforzando la idea de que seguimos en pandemia, de que el microorganismo sigue ahí, crear alguna especie de armazón de tipo legal que permita a las comunidades autónomas tomar determinadas decisiones en función del peso que va teniendo la pandemia en sus respectivos territorios.
Va a ser un punto de inflexión en esta pandemia, ese 9 de mayo. Vamos a hablar con José Jonay Ojeda, experto en medicina preventiva y también portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Señor Ojeda, bienvenido un día más a Atlántico Noticias. Hola, muy buenos días. Ya vemos muchos expertos, muchos científicos recomendando que cada comunidad tenga establecido un marco para evitar problemas cuando decaiga el estado de alarma, porque se puede ir todo por la borda, este enorme esfuerzo que ha hecho toda la sociedad, ¿no?, si no se tiene cuidado. Sí, efectivamente, pues volvemos a tener otro momento crítico en las próximas semanas con el decaimiento del estado de alarma, y es verdad que existe el riesgo de que la efectividad de las medidas que estamos utilizando para controlar la pandemia por parte de las comunidades autónomas pues pueda verse condicionada por esta ausencia de estado de alarma. Habrá que ver qué es lo que se determina en cada una de las comunidades. Hay muchos retos a los que se enfrentan ahora cada uno de los países. Por ejemplo, la movilidad. Se estudia, además de forma inminente, poner en marcha, señor Ojeda, un pasaporte verde o sanitario, como se quiera llamar. En definitiva, pues mover el turismo, la economía, pero esto también conlleva su riesgo. La movilidad conllevará un riesgo importante. Efectivamente, el momento en el que nos encontramos está condicionado, sobre todo, por la evolución que podamos tener con la vacunación. Es la mejor herramienta que tenemos ahora mismo para controlar la pandemia, pero también tenemos que enfrentarnos a esos escenarios en los cuales flexibilizaremos las medidas de control que ahora mismo existen y también se fomente de alguna manera la movilidad. Y bueno, todo eso hay que poner en una balanza porque podría suponer cambios en los riesgos que tenemos ahora mismo. Claro, eso lo planteamos hablando del pasaporte europeo y movimientos interpaíses, pero también en España, cuando decaiga el estado de alarma, como decíamos, podrán moverse a lo mejor de una manera, unas comunidades sí, otras no, en fin, puede haber pues un problema ahí también en esa movilidad dependiendo de cada una de las comunidades y sus datos. Correcto, tendremos que estar muy pendientes de los datos epidemiológicos para seguir aportando pues la información a los decisores y que se pueda actuar de la forma más rápida posible, pero tenemos que recordar que en todo caso tenemos que mantener las medidas individuales, las que dependen de nosotros exclusivamente, y también tenemos que insistir en el rastreo de los contagios y en el sistema de vigilancia epidemiológica que tiene que seguir siendo robusto, ¿no? Porque en base a los datos que vayamos recogiendo, no solamente podremos hacer seguimiento a la epidemia en cuanto acaben o se flexibilice la movilidad de las personas, sino también podremos evaluar el impacto real de la vacunación, ¿no?, que es ahora mismo la luz al final del túnel, ¿no?, lo que nos da mayor esperanza. Y aún así hay que recordar, señor Ojeda, que los vacunados pueden contagiar, y este mensaje no nos cansamos de compartirlo con los científicos y con los expertos que nos acompañan, porque es verdad que eso todavía no se puede medir, porque los vacunados, al margen de que puedan viajar, sí que pueden contagiar, y eso es importante porque deberán seguir llevando la mascarilla y aún algún tiempo largo. Sí, tenemos también que tener en cuenta que nuestros servicios de salud pública tienen que poder comprobar el efecto que pueda estar teniendo la vacunación, el porcentaje de personas que se hayan vacunado, pues a tiempo real, ¿no? ¿Qué efecto pueden tener el que hayamos conseguido un porcentaje importante de vacunaciones en algunos colectivos, tanto en los contagios como en los ingresos hospitalarios, como en los fallecimientos? Y eso nos hará que probablemente durante un tiempo más, esperemos que lo menos posible, pues todas esas medidas con las que hemos convivido todos estos meses, pues las tengamos que seguir aplicando. Hay un concepto que utilizamos mucho últimamente, tiene que ver con la vacunación o la inmunidad, de rebaño o de grupo. Yo no sé si esto puede llevar a confiarnos demasiado cuando se habla de que en un determinado momento se puede lograr. ¿Esto es real? ¿Esto de poder lograr inmunidad de grupo? Bueno, tenemos evidencia científica, ¿no?, incluso recomendaciones del Centro Europeo de Enfermedades que nos apuntan en esa dirección, pero no podremos tomar esas decisiones si no podemos contrastar esos datos con nuestra propia información, con la de nuestros propios servicios de salud pública, con lo cual prudencia, tenemos tiempo todavía, para poder tener esos datos, y precaución, que no falte. Y sobre todo no compararnos con otros territorios que ahora desde luego son para intentar compararse, como puede ser Israel o Gibraltar. Hemos comentado aquí en el programa la situación privilegiada que tienen estos puntos. Cada lugar es completamente diferente dependiendo de su contexto y de sus fronteras, ¿no? Correcto, y dependiendo de la situación epidemiológica y dependiendo también del número de vacunas que puedan adquirir, ¿no?, que también se ha mencionado en el programa. Entonces son variables que hay que tener en cuenta para, como decimos, en un escenario, esperemos que próximo, poder tomar decisiones en ese sentido. Pero mientras tanto,
pues mucha prudencia y paciencia, claro. Bueno, pues hablamos a la prudencia sobre todo y desde luego a la paciencia. Señor Ojeda, gracias por atendernos un día más. A ustedes. Bueno, eso con lo que respecta a Europa, España, Canarias, pero ¿qué pasa en la India? Pues es el nuevo epicentro de la pandemia, con una situación tan grave que se está articulando a toda prisa ayuda humanitaria desde varios países en forma de trajes de protección de medicamentos básicos y de oxígeno. Y además hiciera España, que impone cuarentenas a los viajeros que lleguen de la India a España, ¿no? Sí, y así se une a la decisión de otros países de restringir los viajes procedentes de la India, países como Italia, Alemania o Australia. Y es que los índices de contagios y de fallecidos no dan tregua, continúan superando los 350.000 diarios y en las últimas 24 horas se han rozado ese límite de las 3.000 muertes. Además, países como Reino Unido y la Unión Europea, como bien dices, han enviado tanques de oxígeno, respiradores, también trajes de protección individual, mientras que otros, como Estados Unidos, han decidido donar más de 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a la India. Y esto siendo ciertamente uno de los países motor productor de la vacuna contra la COVID-19, pero se ha quedado sin stock. La Organización Mundial de la Salud ya ha reconocido que la situación es desgarradora. La India supera los 17 millones de casos y las 195.000 muertes. En solo 24 horas, casi 353.000 nuevos contagios y más de 2.800 fallecidos. Still experiencing intense transmission, and the situation in India is beyond heartbreaking. Esto significa que, comparado a la situación de hace 3 meses, ha multiplicado por 30 tanto el promedio de infecciones como el de fallecidos. Se convierte así en el epicentro mundial de la enfermedad, algo que empuja a varios países a prohibir los vuelos desde la India. Es el caso de Italia o Canadá, mientras otros países como Reino Unido, China o la Unión Europea lo que prefieren es enviar ayuda en forma de EPIs, respiradores o equipos médicos. 1.200 kilómetros de recorrido y cisternas de oxígeno a bordo. Este tren, conocido como el Oxygen Express, llegaba esta semana para intentar paliar la grave situación. Las carencias de material sanitario tienen un coste en forma de vidas que se pierden. Su importante industria farmacéutica ahora sufre la escasez de oxígeno clínico y otros medicamentos. Y eso a pesar de que la India, junto a China, es el mayor proveedor de medicamentos de todo el mundo. Y con esta situación, unos 400 diputados del Parlamento Europeo reclaman a la Unión Europea que apoye la propuesta a la que se suman cada vez más voces para liberalizar las patentes de las vacunas contra la COVID-19 en esta pandemia en particular. Los representantes de la Eurocámara piden a la Comisión a que reconsidere de forma urgente su posición. Consideran que Bruselas debe evitar monopolios, aumentar y acelerar la disponibilidad de las vacunas ante esta emergencia sanitaria global y dicen que detrás de estos proyectos privados hay grandes cantidades de dinero público destinados a la innovación. Por eso la Organización Mundial del Comercio debate sobre liberar o no las patentes después de que Sudáfrica o la India lo hayan pedido reiteradamente. Bueno, en el nivel más estricto de confinamiento, así está Bogotá, la capital de Colombia, alerta roja, quieren reducir la transmisión, la ocupación de las UCI está casi al 100% y se ha decretado ese toque de queda a las 8, cierre del comercio a las 7 y medidas 4x3, 4 días de trabajo por 3 de confinamiento en casa. Las autoridades advierten, si esto no funciona, que se va a optar por el cierre completo de la capital colombiana. La falta de oxígeno clínico también allí complica la situación en los hospitales. Hoy las unidades de cuidado intensivo en Antioquia están a punto de llegar a su máxima capacidad. Medellín se mantiene desde la semana pasada fluctuando entre una ocupación del 98 y 99%. Los cementerios y funerarias están al límite. Hoy se registraron 1.999 nuevos contagios de COVID-19 y 104 muertos. En Antioquia habría oxígeno medicinal hasta el próximo miércoles. Desde ese día los proveedores solo garantizarán entre el 40 y el 60% de la demanda para la región. Eso significa menos oxígeno para los pacientes y el desmonte, según los médicos, de algunas UCI en la mayoría de los hospitales. Estamos hablando de que tendríamos que tener una disminución de camas UCI de 111 camas.
y aún la ciudad tiene en espera hoy 162 pacientes por ser ubicados en camas UCI. Lo que pasa es que si le ahorramos el oxígeno a un paciente que lo necesita, eso es directamente proporcional a la mortalidad del paciente. Y aunque parece increíble, en medio del tercer pico de la pandemia que deja hasta ahora 9.304 personas muertas en Antioquia, la falta de conciencia aturde. 45 adultos y 15 menores de edad fueron multados en pleno toque de queda, haciendo una rumba hasta con DJ. Ante el panorama, las asociaciones médicas piden urgente un confinamiento continuo en el departamento. Bueno, y ahora en Puerto Rico temen lo que pueda ocurrir después de unos festivales celebrados este fin de semana en Orlando, en Estados Unidos. Como no lo pueden celebrar los puertorriqueños en su país, optan por viajar a Florida, les queda muy cerca, y ahora las autoridades sanitarias del país temen una oleada de contagios allí. Los eventos multitudinarios están prohibidos desde que llegó el COVID, pero en lugar de ser cancelados, han sido movidos de escenario al estado de la Florida. Así lucía este fin de semana este festival salsero en Orlando, con miles de personas compartiendo en un mismo espacio. Cerca de allí, aunque en día distinto, este otro festival de música urbana que atrajo público masivo de día y de noche. Escenas que han levantado la alerta de las autoridades salubristas locales, temerosas de que los cientos de viajeros locales que llegaron hasta el estado de la Florida para asistir a estos eventos llegue para aportar a la cifra de contagios. ¿Y los protocolos cómo los encontró? Fueron bastante fuertes, por lo menos en el área donde estaba era VIP, tenían distanciamiento. ¿Tiene alguna preocupación de contagio? Pues fíjate, no, porque primeramente estoy vacunado y me cuidé bastante bien. Y como don Carlos, otros tantos han estado llegando al país. Para el Fideicomiso de Salud Pública, ambos eventos pondrán a prueba la verdadera efectividad de los protocolos anunciados para los viajeros. Y esto es la localidad de Comas en Perú, una de las más golpeadas por la pandemia. Y son tantos los incumplimientos que la policía no alcanza a disolverlos todos. Se han anunciado multas más duras, pero ni aún así. Las autoridades piden responsabilidad a los ciudadanos en un país en el que también las unidades de críticos están muy por encima de su capacidad y también escasea el oxígeno. Bueno, y como contraste tenemos un evento que ya es todo un ejemplo para Europa. El concierto que se celebró el pasado 27 de marzo en Barcelona, lo hicieron en el Palau de Barcelona, la banda Love of Lesbians. Fue todo un éxito y lo han confirmado hoy los integrantes del grupo. 5.000 personas disfrutando de este evento cultural seguro, con mascarillas y habiéndose realizado test previos antes de acudir al concierto. Días después se demuestra que no ha habido ningún contagio. Y ya ven que Latinoamérica sufre especialmente estas semanas el embate de la pandemia. De hecho, hay muchos países en situación de confinamiento severo ante el avance de la pandemia. Colombia y Venezuela, por ejemplo, realizan confinamientos, pero el caso más severo es el de Chile, que cumplió ayer un mes desde que decidió volver a encerrarse. Según el Ministerio de Salud, este domingo se contabilizaron 6.638 casos nuevos, una cifra elevada, pero que denota un 8% menos que hace 2 semanas. Gracias a las medidas de restricción impuestas por el paso a paso, hemos logrado ir disminuyendo levemente el número de contagios. El principal argumento para no aplicar esa medida de forma más agresiva en la región es la economía. No consideramos un confinamiento total de toda la ciudadanía. Sabemos que eso, por razones económicas, no es posible. Las medidas de restricción se adoptan, entre otros motivos, ante el avance de la variante brasileña. El COVID-19 deja hasta el momento cerca de 400.000 fallecidos en ese país. En Ecuador, Yesneisy Ceballos pertenece al grupo reducido de personas que trabajó este fin de semana. Venezolana, con 2 años en el país, se dedica a repartir comida a domicilio. Las últimas horas fueron de intensa actividad para ella por los múltiples pedidos durante la vigencia de un estado de excepción en 16 de las 24 provincias, que incluye confinamientos totales desde la noche del viernes hasta la madrugada del lunes, una medida más radical para frenar los casos de COVID-19 e intentar dar un respiro a los hospitales abarrotados de pacientes. Para muchos, volver al semáforo rojo como tal ya es preocupante, para nosotros es satisfactorio, pero creo que debemos tener una equidad donde todos merezcamos lo mismo.
Cuba y China trabajan de forma conjunta en un proyecto denominado PanCorona. El objetivo, investigar una nueva vacuna, una vacuna genérica que pueda proteger contra otros tipos de coronavirus y sus posibles variantes. Científicos de Cuba y China quieren adelantarse a futuras pandemias mediante la investigación de una potencial vacuna genérica que proteja contra diferentes tipos de coronavirus y posibles variantes emergentes. El proyecto PanCorona tiene su base en un centro de investigación y desarrollo biotecnológico conjuntos que funcionan desde 2019 en la ciudad de Jiangsu, provincia de Hunan, y lo lideran expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la isla caribeña. Su director, el doctor Gerardo Guillén, explica. Es de esperar que ocurran nuevas epidemias y el coronavirus, que es una familia de virus, es uno de los más propensos a causar zoonosis, que es el paso de animales a humanos. PanCorona es un antígeno de tipo recombinante, que es la plataforma de desarrollo de vacunas en la que el Centro de Ingeniería tiene mayor experiencia, con antecedentes exitosos como la de hepatitis B, además de 2 de los candidatos contra la COVID-19, uno de ellos, Abdala, en última fase de ensayos clínicos. Las trabas y el bloqueo, como ellos llaman al embargo de Cuba, también han hecho más creativos a los científicos de la isla. Bueno, vamos a ir ya con otros asuntos para contarles que Estados Unidos va camino a establecer un nuevo récord en cuanto a venta de armas. El año pasado se impuso una marca histórica. Las ventas durante el primer trimestre de este año sugieren un aumento sin precedentes. Nos lo cuenta Arnaldo Rojas desde Voz de América en Houston. Casi 6 millones de armas se vendieron en Estados Unidos en los primeros 3 meses de este año, una cifra sin precedentes según un análisis de la firma Small Arms Analytics. Solo en el mes de enero se registró un aumento del 80% en relación con enero del año anterior. Asegura que la confirmación en enero del resultado de las elecciones presidenciales y la consecuente toma de posesión del presidente Biden disparó las ventas. Si el récord de ventas de armas de fuego continúa al mismo nivel como en el primer trimestre, y eso es un gran sí, entonces este año romperíamos incluso el récord del año pasado. Atribuye la venta de 22.800.000 armas en 2020 al temor generado por la pandemia y a las promesas de reforma a la ley de armas planteadas por el presidente Biden durante su campaña. ¿Qué implica tener más restricciones para que la gente pueda comprar armas? Le estás restringiendo al ciudadano común, al ciudadano que sigue las reglas, en poder tener unas herramientas para defenderse. Hasta ahora, el presidente Biden ha pedido al Congreso que prohíba el acceso de ciudadanos comunes a las armas de asalto y regular la venta de armas sin número de serie, entre otras medidas. Ya sea que el Congreso actúe o no, voy a utilizar todos los recursos a mi disposición como presidente para mantener al pueblo estadounidense a salvo de la violencia armada. Bueno, hoy les vamos a presentar aquí en Atlántico Noticias a un youtuber canario. Se dedica a la divulgación científica y además lo está haciendo con muchísimo éxito. Su canal de YouTube se llama Reacciona, Explota y está dedicado a la química. Aitami Soto hace experimentos químicos, los explica de forma instructiva, histórica, divertida y ha conseguido, de hecho, ser uno de los canales de química de habla hispana más seguidos del mundo. Que la llama de litio, que la vemos roja porque en su... Hoy contamos con la presencia aquí en Atlántico Noticias de Aitami Soto, científico, químico, comunicador científico y creador de contenidos de este canal. Aitami, bienvenido a Atlántico Noticias. Muchísimas gracias por la oportunidad de invitarme aquí. Sí, pues cómo surgió todo. Aitami, un gran canario que vive ahora en Cataluña, en Girona, y que se ha convertido en un referente en esto de los canales de divulgación científica, de química en particular. Sí. Todo empezó como un trabajo de final de grado. Yo me di cuenta cuando estaba terminando la carrera que en química, dentro de YouTube, tú veías 2 tipos de vídeos. Estaban los que te daban clases de química, en plan, aprueba química de instituto fácil, y los que directamente te ponían un experimento y ya. Y dije, aquí está faltando algo, porque yo estaba ya viendo en esa época que canales de física, canales de biología, estaban empezando a triunfar, pero contando su ciencia de otro modo. Y no había ninguno de química que lo hiciera. Entonces le dije a mi profesor, Josep, que se llama Josep Durán, Josep, creo que es una oportunidad perfecta porque hay un hueco en YouTube para este canal. Vamos a intentar hacerlo. Vamos al canal Reacciona Explota, pero mi proyecto se va a llamar Ponte Bata, que es lo que me dicen muchos profesores cuando estaba en el laboratorio, porque se me olvidaba ponerme la bata. Y así nació.
Empezamos con 200 seguidores, que es lo que tenía el canal cuando yo cogí las riendas, y ahora mismo creo que estamos en 130.000. Nada más y nada menos, y además hay que decir, Aitami, que buena parte de los seguidores son personas de Latinoamérica. Te has convertido en un referente, no sé si pues por lo instructivos que son los vídeos, porque cuentas la historia de los experimentos, no pones el experimento en sí y ya está, sino que además cuentas pues la importancia que ha tenido para la historia de la humanidad, ¿no? Exacto. O sea, es que, por ejemplo, hay un vídeo que es el de la termita, ¿no? Que es un experimento muy típico de la química que ha salido mucho desde muchas televisiones y tal, pero cuando tú vas a YouTube a buscar termita, lo que hay son gente haciendo termita y gente enseñándote la termita. ¿Y por qué nadie te ha contado que la termita fue vital para el desarrollo de la industria humana desde el siglo XX hasta el siglo XXI? Hoy es una reacción química que se descubrió hace 150 años y hoy en día se sigue usando para poner vías de trenes como las del AVE, que está aquí por Girona. Entonces, nadie había estado aprovechando esa oportunidad de contarte lo bonito de la química, quitar la química que es teórica, los problemas, las fórmulas que se te enseña en el instituto, y enseñarte lo bonito que es magia en la vida real, porque la química es magia y que tiene el poder de cambiar el mundo. No olvidemos que la primera reacción química, y la más importante de todas que hemos hecho como ser humano, fue el descubrimiento del fuego. Encender un fuego hoy en día, eso nos ha permitido estar donde estamos hoy en día. Todo lo que puedes ver, Marta, en el plato incluido, o los espectadores en sus casas, se lo debemos a que un día aprendimos a dominar la primera reacción química descubierta por el hombre, el fuego. A mí me están dando ganas de ver ese canal ya, pues porque te escuchamos y vemos la pasión que le pones a todo lo que cuentas, un químico que se ha volcado en comunicador, que ya todo eso le venía, hemos hablado previamente de cuando era pequeño, que hacías experimentos hasta la playa de las canteras, ¿no? Sí. Tengo la fama de haber llevado con 12 años sodio que explotaba en contacto con el agua a la playa de las canteras para probarlo, y mis padres son testigos, que me están viendo, les mando un saludo, de lo que yo hacía en la azotea, de llegar a sintetizar pólvora, explosivos, no siempre esos temas, pero eran los que más me llamaban, siempre con motivo educacional, ¿eh? O sea, yo quería ver la magia, lo bonito de eso. Los vídeos ahí también sí que pones esto, no hacerlo en casa, adviertes a los niños de lo que se debe y lo que no se debe hacer, y luego vas por los institutos también, pues contando pues las virtudes de la química y la aplicación de la química, sobre todo, para que no parezca tan árida, ¿no? Efectivamente, y el impacto que estamos teniendo en los institutos es increíble. O sea, desde que llegan chavales que me mandan mensajes de WhatsApp, bueno, mensajes de Instagram, por Twitter, me dicen, no me gustaba la química en el instituto, has llegado tú, en una hora has hecho que me encante, muchísimas gracias. Y sinceramente, que un adolescente de 14, 13, 15 años me manda un mensaje así, a mí me aporta muchísimo, de verdad, y estamos marcando algo, la verdad. Bueno, pues ya saben dónde está ese canal, en YouTube, Reacción Explota, más de 130.000 seguidores. Mucha suerte, Aitami, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Marta, y un placer. Hasta luego, que vaya bien. Bueno, pues un youtuber canario que triunfa no solo en España, también en muchísimos países de Latinoamérica. Vamos, por cierto, con una última hora antes de despedirnos, porque hay una mala noticia. 2 periodistas españoles que estaban desaparecidos en Burkina Faso habrían sido asesinados durante un ataque terrorista ocurrido el pasado lunes. El anuncio lo ha hecho la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, tras la reunión del Consejo de Ministros. Se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los 2 periodistas españoles desaparecidos en Burkina Faso. Sí, y digo se confirmaría porque estamos todavía a la espera de una última confirmación. Si así fuera, desde luego, una noticia triste, y desde luego el máximo respeto hacia las familias. Bueno, se cumplen 84 años del bombardeo de la Legión Cóndor de Alemania sobre el municipio vasco de Guernica, y estos días ha habido muchas conmemoraciones. Entre ellas, 40 reposteros vascos han reproducido en chocolate la icónica pintura de Picasso. Para elaborarlo exactamente con las mismas dimensiones del cuadro original, necesitaron 500 kilos de cacao, chocolate blanco, chocolate negro y chocolate con leche. Ahora emprenderá una gira por diversos museos. Y la segunda luna de la primavera iluminó el cielo del mundo. Ocurrió esta pasada noche. La NASA la ha llamado superluna rosada por una planta que crece en primavera en Estados Unidos. Una superluna que puso luz al horizonte de Estambul, por ejemplo, con la mezquita de la Torre de Galata, pero también dejó estampas muy bonitas en otros puntos del planeta. Esta luna, cuya órbita está más cerca de la Tierra, y esto la hace parecer más grande.
van a ver cómo decenas de miles de flamencos están estos días en el famoso lago de sal de Askaray en Turquía, y esto deja una imagen espectacular. Van a este punto para alimentarse, también para incubar sus huevos. Son tantos que dejan estas impresionantes imágenes en un lago que ya de por sí pues suele ser rosa por su alta condensación de sal. Es el principal punto de anidación de estos animales en todo el mundo, con estos flamencos de este lago de Turquía. Nos vamos, se quedan en nada con el Telenoticias Primera Edición. Hasta mañana.